Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos y radioyentes de Radio Cronos. Una semana más nos encontramos en este programa, La verdadera devoción al corazón de Jesús. Y por mi parte, pues con muchas ganas, después de una ausencia de un par de semanas, pues debido un poquito a este periodo de vacaciones, ¿no? De dedicarlo más a la familia y también pues eso, a la oración y a poder vivir este periodo navideño, ¿no? tan entrañable y tan lleno de riqueza también espiritualmente. Y entonces, bueno, pues con estas ganas de volver a profundizar y encontrar pues todos estos tesoros que siempre nos sorprenden, aunque el libro la verdad es que lo hemos leído ya incluso varias veces, pero es cierto que cada vez que seleccionamos algunos de los mensajes y empezamos a leerlos, a meditar en oración, siempre nos sorprenden, a veces nos parecen que son nuevos, que nunca los habíamos oído, y es esta riqueza tan grande, ¿no? que tiene este libro, y que por eso pues tenemos tanto interés en que se difunda y en que llegue pues a muchas almas y a muchas personas, porque puede dar pues muchísimo fruto, ¿no? Se encuentran como siempre en el estudio, al pie del cañón, por un lado Óscar, buenas noches. Buenas noches, José Antonio, y no te puedes imaginar las ganas que teníamos de que volvieras. Y Marisa también, buenas noches Marisa. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy también son mensajes muy interesantes, muy bonitos, con mucha profundidad y que yo creo que vamos a sacar también mucho fruto. Comenzamos con el primer mensaje, que es del 13 de octubre del 2002 de la Virgen María. A veces, cuando leéis los mensajes, pensáis que se trata de un tiempo lejano. No lo es. Si fuera para un tiempo lejano, no os lo estaría manifestando yo. La urgencia es de conversión. Conviértete, hijo, conviértete. Me preguntas, ¿qué quiere decir venid a mí, venid a mí? ¿Pero a dónde? ¿A dónde hay que dar los pasos? Los pasos son de conversión. Tanto tiempo en mis filas y todavía te preguntas a dónde debo ir y qué debo hacer. Conviértete, hijo, conviértete. Mira, hijo, que por mucho que leas, por mucho que sepas de lo que ha de venir, no te vendrá por ahí la conversión. Refórmate y cambia de vida. Es tu conversión la que te estoy pidiendo, no tu sabiduría del mundo. Querer saber que al final no conduce a nada, porque embota la inteligencia y borra el camino abierto por mi amor. Hijo, deja de escudriñar y querer conocer cómo han de venir las cosas, que al final te lo aseguro, no será nada como tú imaginas. ¿Te parece gracioso que tu madre se digne a bajarse ante ti y hablarte? No te rías, quizás sea la última, yo no te voy a advertir más. Hija, hijo, escuchadme a mí. No escuches otras voces, ellas no te conducen por el camino verdadero. Escúchame a mí. A los que esperáis tanto para dar el paso, esperando el momento en que empiece todo para verlo más claro, os digo, en ese momento, ¿quién os asegura la vuelta a mí? Yo os digo que el miedo os embotará tanto que no os dará capacidad de reacción. Por eso ahora os digo, convertíos, cambiad de vida, dad los frutos de conversión que yo espero de vosotros y os estoy pidiendo. Rezad, ayunad, salvaos y salvad, y hacedlo ahora. De verdad os digo que después no habrá tiempo, no os será dado el tiempo. Aprovecha, hijo mío, aprovechad. No sabes si mañana a esta hora te será pedida la vida. Aprovecha cada día como si fuera el último de tu existencia. Hija, si yo creyera que esto no sirve para nada, no os lo estaría diciendo. Yo tengo confianza en vosotros, sé que al final os vais a convertir. Convertíos y venid a mí, hijos. Yo soy vuestra madre, yo os amo, yo os digo todo esto para vuestra salvación.
Venid, oh hijos, hoy a mí. Quizás mañana no habrá tiempo. Luego no os será dado más tiempo de conversión. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de vuestra conversión. Amén. Bueno, pues este mensaje, la verdad es que es un mensaje muy evangélico, ¿no? La Virgen María nos está recordando pues una llamada que hace Jesucristo en los evangelios, pues yo creo que es lo que con más frecuencia aparece, ¿no? Durante toda la vida pública, pues Jesús hay una exhortación continua a la conversión, ¿no? Convertíos y creed en el Evangelio, ¿no? Como se nos dice justo al inicio de la Cuaresma, ¿no? En la Buena Nueva, ¿no? Entonces, claro, aquí la conversión pues es un tema central, ¿no? del cristianismo y de la llamada de la evangelización, por decirlo así, ¿no? Y la conversión pues es algo que también es complejo en sí mismo, o sea, que no es algo simple o sencillo, sino que tiene pues muchos aspectos, ¿no? que se pueden contemplar, ¿no? en esto, ¿no? La conversión, desde luego, es no solo una idea como tal, sino fundamentalmente es algo que afecta a todo el interior de la persona, o sea, implica a todo nuestro ser, y es un cambio de nuestro corazón y de nuestra voluntad. Por eso, claro, nos toca en lo más profundo de nuestro ser. Y es además algo que implica un cambio de vida, o sea, que no es solo pues llegar a convencerme de algo, ¿no? No es solo el aspecto de la fe, de decir, bueno, pues empieza a tener fe, sino que además la conversión es ese paso que una vez que uno ha sido tocado interiormente o ha tenido luz, ¿no? Para entender cuál es su estado y hacia dónde tiene que ir, se pone en marcha, ¿no? La conversión implica siempre pues ese movimiento, ese cambio de vida, ese quitar unos hábitos para iniciar otros nuevos caminos, ¿no? Que son ya caminos de salvación y caminos de luz, y que implica dar obras, o sea, esas obras que dice por ahí en alguna parte del mensaje, lo recuerda, ¿no? O sea, dar obras, ¿no? Obras de conversión y obras buenas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que yo creo que tenemos que meditar, porque hay, llamémosle, el gran momento de conversión, donde uno a lo mejor pues estaba totalmente alejado y hay ese inicio de conversión, pero hay también la conversión de todos los días. El cristiano sabe que necesita ese proceso de conversión continuo, porque nunca llega, o sea, la tierra nunca vamos a poder llegar a la santidad perfecta, eso solo se alcanza en la eternidad. Por tanto, incluso los más santos también están en ese esfuerzo de conversión, porque todavía tienen mucho, ¿no? que avanzar y que hacer, ¿no? Eso es lo bonito también de todo esto, ¿no? de este camino donde recibimos una ayuda pues total y absoluta, ¿no? de Dios, de la Virgen María, de Jesucristo, de los sacramentos, para poder realizar este trabajo, ¿no? Llamémosle así, este trabajo de conversión, que es el trabajo pues de los cristianos, ¿no? A mí me ha llamado la atención, José Antonio, bueno, en primer lugar, un poco que es un mensaje que no se puede decir, por todos los programas que llevamos grabados ya, no se puede decir que sea la primera vez que habla la Virgen de todo esto, ¿no? Insiste una y otra vez machaconamente, ¿no? El convertíos, quizás en este mensaje la urgencia, ¿no? Hay una frase que dice: aprovecha cada día como si fuera el último de tu existencia, ¿no? Esa urgencia que bueno, pues que se nota en este mensaje de la Virgen, pues que nos tiene que, pues eso, urgir ¿a qué? ¿A qué? A mí, meditando sobre el mensaje, se me ocurrían pues 4 cosas fundamentales, ¿no? Primero, al apostolado también, que hemos hablado ya mucho de esto, ¿no? Al apostolado, que no sabemos cuánto tiempo se nos va a dar, porque a lo mejor mañana nos piden la vida, ¿no? Y a lo mejor pues cuando lleguemos a comparecer delante del Señor, nos van a pedir única y exclusivamente un tema, que es las obras del amor, ¿no? No nos van a pedir más que eso, que las obras del amor. Y las obras del amor son las obras del amor también hacia nuestros hermanos, por lo tanto apostolar, ¿no? También una urgencia para el cambio de vida, la conversión de la que hablabas, José Antonio,
que no debe ser no debemos pensar en esta conversión como un simplemente creer en el Evangelio y ya está, ¿no? Sino que nosotros, yo por lo menos, me siento llamado a la conversión cada día mayor, ¿no? Tenemos que cada día convertirnos más, ¿no? Y en una línea muy clara, que es el rechazo absoluto del pecado, ¿no? Al pecado, no solamente el pecado mortal, sino también el pecado venial. Yo escucho a muchos sacerdotes decir que no hay pecados leves, sino que son graves o muy graves, ¿no? Pues esto también. La oración, que también me venía, una urgencia a esa comunicación con el Padre, que va a ser tan importante, porque llegado el momento, si no estamos entrenados en esta conversación con el Padre, pues nos va a costar, ¿no? Y también se me pasaba la consagración, José Antonio. Fíjate, no se me salió en la oración, ¿no? O sea, una urgencia también a consagrar la vida al Señor, que es, pues al final es, digamos, el resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? El rechazo al pecado, ¿no? No, la consagración, como decías, es un medio que se nos ha dado potentísimo, ¿no? Pues para crecer en esta conversión, ¿no? Y para ir por la vía rápida, ¿no? Que es decir, que la Virgen ya se encarga ella de acelerar todo este camino. Yo hay hay dos ideas que sí me gustaría comentar, porque también me ha llamado mucho la atención. Hay una, y es por hablar también de Medjugorje, que yo creo que es un sitio pues muy conocido por todos. En Medjugorje la Virgen en un momento también dio esta misma idea de decir, aquí en este mensaje va diciendo: a los que esperáis tanto para dar el paso, esperando el momento en que empiece todo para verlo más claro, os digo, en ese momento, ¿quién os asegura la vuelta a mí? Yo os digo que el miedo se embotará tanto que nos dará capacidad de reacción. Y en Medjugorje dijo algo muy parecido, porque ella habló en algún momento pues, de que iba a haber un signo, que iba a ser visible, pero a continuación aclaró: no esperéis a que se dé ese signo visible ya que se pueda palpar, por decirlo así. Dice, porque entonces será tarde. Y entonces, ¿qué ocurre? Claro, que aquí hay algo que también pues debemos de reflexionar todos, y es que la conversión siempre es un proceso pues que lleva tiempo. O sea, nosotros como personas no podemos transformarnos de un día para otro. Incluso San Pablo, que es tal vez el caso más claro, ¿no?, de conversión fulminante, incluso él dedicó luego 3 años que se retiró al desierto, pues para meditar, para profundizar y para poco a poco pues ir asimilando todo lo que había recibido, y es el caso más claro, ¿no? Entonces las personas, todos, y es nuestra experiencia personal y la que vemos de otras personas, necesitamos unos tiempos, ¿no? Unos tiempos de maduración, incluso psicológicamente y emocionalmente, pues necesitamos ir asimilando las cosas. Nuestros hábitos, no podemos cambiar nuestros hábitos de un día para otro. Lo que son los vicios, por decirlo así, están ahí. Uno se puede haber sentido el amor de Dios, haberse confesado, haber entrado en una vida de gracia, pero esos hábitos de vicios pues todavía siguen tirando. Entonces lleva tiempo luchar con ellos, desarraigarlos, lleva tiempo crear las virtudes, construir las virtudes en nuestra vida, crecer en la santidad, y lleva tiempo también pues dar esos frutos de santidad. O sea, que las obras, esas obras que Dios quiere de nosotros, esa ayuda para la salvación de otras almas, pues también lleva tiempo. Entonces esto quiere decir que no podemos decir, bueno, pues cuando sea todo, yo qué sé, pues cuando vea que me voy a morir, o cuando vea que viene la parusía del Señor y que ya parece que vienen los signos de que esto ya llega un poco este momento importante, pues entonces ya aprovecho. Pues no, porque no vas a tener el tiempo de vivir todas estas cosas y de prepararte bien. Y es más, el gran riesgo, que es lo que señala la Virgen María, es que incluso en ese momento, entre la desesperación, la inquietud, el temor, pues lo que uno haga es que pierda su alma, porque en ese momento no sepa ni cómo reaccionar, ni qué hacer, se desespere, entre el temor. Entonces, claro, por eso dice la Virgen, no esperéis ese momento, pues será tarde, ya no os va a costar mucho y a lo mejor os perdéis, ¿no? Entonces, esto es algo que pues yo creo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Que por eso dice esta frase, que la he marcado porque me ha gustado, ¿no? Este es el tiempo. Este es el tiempo, este es el tiempo. O sea, la conversión es ahora, o sea, no es algo cuando uno dice, bueno, ya lo pensaré o ya tal, no. Ya sea cristiano, esté en gracia o no lo esté, o sea, da igual, para todos nos aplica y para todos nos vale. O sea, este es el momento de profundizar en nuestra conversión.
Y lo que otra frase también muy bonita, ¿no? Aprovechar cada día como si fuera el último. Realmente, si supiéramos que es nuestro último día, qué diferencia. Y un poco el espíritu del cristiano es este de vigilia, ¿no? De estar preparado y de estar trabajando siempre para estar preparado, ¿no? Que es un poco esto el concepto de esta idea, ¿no? de la conversión continua, ¿no? Y hay una última idea que me gustaría también comentar, porque yo me he encontrado muchas personas, tal vez con esto de, bueno, pues de la parusía del Señor, de si son ya los últimos tiempos, pues hay mucha gente también que está muy preocupada por enterarse de cómo van a ser exactamente las cosas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser el calendario de los eventos, de los acontecimientos, etcétera? Y dedica muchísimo tiempo a eso y habla mucho y dice, ya ver, y cuándo viene el Señor, y habla de la Virgen, se conoce todas las apariciones de la Virgen de todos los sitios del mundo, pero en cambio, claro, no caen en la cuenta de que aquí lo importante no es saberse el calendario de los eventos ni lo que va a ocurrir. Se puede saber mucho de lo que va a ocurrir, pero en cambio no estar preparado para eso que va a ocurrir. Por eso también aquí la Virgen nos da otro recordatorio, ¿no? Dice, mira, hijo, que por mucho que leas, por mucho que sepas lo que ha de venir, no te vendrá por ahí la conversión. Dice, refórmate y cambia de vida. Entonces, de eso es lo que nos pide, nuestra conversión y no la sabiduría del mundo, el querer saber qué va a ocurrir. Y eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, o sea, que a veces no nos descuidemos en este aspecto de querer saber mucho, cuando en realidad lo que se nos pide es algo más sencillo y mucho más personal, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro siguiente mensaje. Este va a ser ya un mensaje de Jesús del 27 de abril del 2004. Sal de tu casa. ¿Qué debemos hacer? Destrozar las herejías concernientes a mi Eucaristía, primero con vuestra vida pulcra, vida ante la cual les hagáis exclamar, yo me tengo que confesar. Luego instruidles, pero primero dad ejemplo también de adoración y devoción, ante los cuales dirán, verdaderamente ahí está el Hijo de Dios. Instruidles luego con las debidas disposiciones que deben tener al comulgar, pero primero dad ejemplo. Llegaos a los templos, primero dad ejemplo. Pedidme en cada uno por sus fieles, por sus párrocos. Ofreced la misa también por ellos. Cread así comunidades por la oración. Ofrecedme sacrificios por los profanadores eucarísticos. Terrible palabra, para que no tenga que retribuirles en justicia lo que se merecen, para que aun si así ellos puedan ser salvos, para que se arrepientan y se confiesen, desde el que comulga en pecado mortal al que se acerca sin el debido respeto, hasta el que profana las divinas especies. Pedid y sacrificaos por ellos. Se acerca su juicio y no van a poder resistir, siendo condenados. Intentad salvar al menos a algunos. Intentad que se arrepientan y no sigan en su empeño, que cambien de vida. Allí donde veáis que se cometen excesos, denunciadlos, corregid fraternalmente primero, y si no se os hace caso, denunciadles a los ancianos. Si los párrocos o sacerdotes no os dan la debida catequesis, dadla vosotros. Podréis hacer algún acto extraordinario en alguna ocasión, pero generalmente hacedlo todo en vuestra vida ordinaria. Así me seréis gratos. Desearía más acompañamiento eucarístico. Estoy solo en los sagrarios. Haced adoraciones eucarísticas allá donde podáis. Así, allá donde podáis, reparad por la comunidad. Es decir, ofreceos a vosotros mismos como hostias puras, limpias, relucientes y gratos a los ojos de Dios, que Él os tomará y os consumará en sacrificio por vuestros hermanos, junto con Cristo, único sacrificio agradable a sus ojos. Sed sacrificio con María, sacrificio también agradable al Padre. Las hostias tienen que ser consumadas. Deseo que se consuman todas. Venid a la mesa de mi banquete para ser repartidos entre vuestros hermanos. Esto es demasiado honor para nosotros. Llamados a ser uno con el uno, venid a mi banquete, participad de mi banquete pascual. Un impresionante mensaje eucarístico, como los que de vez en cuando pues van apareciendo en el libro,
y que desde luego nos está dando un mandato clarísimo, ¿no? O sea, nos lo dice: defendamos la Eucaristía. Defendamos la Eucaristía porque está siendo atacada, y quien ataca a la Eucaristía pues está atacando al propio Jesús, al propio Dios, ¿no? A Dios mismo, ¿no? O sea, que a veces no nos damos cuenta y no somos conscientes de lo que significa y lo que es la Eucaristía, pero el que ataca a la Eucaristía de cualquier forma está atacando al mismo Dios. Por ahí es Dios, la Eucaristía es Dios mismo, allí presente, ¿no? Bueno, aquí yo creo que es muy claro, o sea, que lo que dice Jesús lo dice con toda claridad. En este caso no hay que hacer mucha interpretación, pero bueno, sí es cierto que bueno, cómo se defiende la Eucaristía, ¿no? Porque da este mandato, ¿no? Defender la Eucaristía, ¿no? Pues cómo defendemos la Eucaristía, ¿no? Y nos lo explica también pues muy bien, ¿no? A veces hay cosas que es impresionante, ¿no? Cómo el tipo de catequesis y de explicación que él nos da, ¿no? Y cómo nos enseña, ¿no? En este momento, y cómo nos da la enseñanza que necesitamos en estos tiempos y en estas circunstancias de la Iglesia y de nuestra sociedad, ¿no? Y es muy bonito, bueno, pues esta combinación, ¿no? De cómo hay que defender la Eucaristía. Bueno, pues con la vida y con el ejemplo, o sea, empezar por vosotros mismos, ¿no? Ser vosotros mismos ejemplo vivo de cómo hay que vivir la Eucaristía y cómo hay que tratarla, ¿no? Con la oración y la intercesión también, ¿no? Que es otra forma también de ayudar y de contribuir a que el mal pues pueda disminuir. Y luego también con la denuncia, o sea, que en esto Jesús es muy claro y también, llamémosle, exigente, ¿no? Dice: donde haya excesos, corregir, denunciar fraternalmente primero, ¿no? En pequeño comité, directamente y fraternalmente, pero si no, ante los ancianos, bueno, en este caso significa ante la autoridad de la Iglesia, ¿no? Y es una expresión bíblica también, ¿no? Los ancianos. Entonces, pues también denunciar a la Iglesia, no tener miedo, ¿no? Porque estamos defendiendo a Dios que está indefenso. O sea, es que tenemos que meditarlo y pensarlo. Dios se ha hecho pan, o está en ese pan, pero que es Dios mismo, pero está indefenso. O sea, no se puede defender. O sea, si hay un abuso de cualquier tipo, Él no tiene ni manos, ni tiene soldados, ni tiene nadie. O sea, ¿quién puede defender la Eucaristía? Pues nosotros mismos, los cristianos que amamos y que sabemos lo que significa la Eucaristía, ¿no? Y bueno, pues acompañando también y reparando también. O sea, que nos está dando aquí todo un decálogo, podemos decir, eucarístico, por decirlo así, para hacerlo vida y para llevarlo a la práctica, ¿no? Puede ayudar mucho, José Antonio, que nuestros oyentes se conecten a una web que descubrí hace muy poquitos días en referencia a este tema de la Eucaristía, que es bueno, pues una web que habla de los mártires de Barbastro, que a mí me llamó mucho la atención y bueno, pues es muy bonito porque son unos mártires españoles y me llamó mucho la atención lo que decían los enemigos, los que les estaban encarcelando, porque estaban encarcelados y después pues claro los mataron, y decían que no comulguen, que de ahí sacan su fuerza, ¿no? Y es que, pues eso, que no nos enteramos de lo que es la Eucaristía, pero porque es muy normal que no nos enteremos. Es una cosa es un misterio tan grande, tan inmenso, que es imposible que lo entendamos en esta vida, ¿no? Y bueno, quizás por comentar algún otro tema presente en el mensaje, a mí me ha llamado mucho la atención cuando dice: se acerca su juicio y no los voy a poder resistir. Perdón. Se acerca su juicio y no van a poder resistir siendo condenados, ¿no? Aquí me gustaría llamar la atención de nuestros oyentes también, porque en realidad Jesús no dice: se acerca su juicio y no los voy a poder resistir. O sea, no dice eso, no dice: se acerca su juicio y no los voy a poder resistir yo. No, lo que dice es: se acerca su juicio y no van a poder resistir. O sea, aquí hay que darse cuenta de que, otra vez, ¿no?, la llamada a la conversión diaria, al entrenamiento en la oración, al entrenamiento en el trato frecuente con la Eucaristía, que por cierto, la Eucaristía, hay que hablar después, en el intermedio hablaremos más de esto, ¿no?, pero la Eucaristía diaria transforma una vida, ¿no? Bueno, pues que
que la condenación no va a venir de Dios, que vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Y lo que nos está diciendo la Virgen, convertíos ya porque a lo mejor no se os da el tiempo, ¿no? Esto también me ha querido tal. Y después hay una frase que me ha llamado muchísimo la atención, José Antonio, al final del mensaje dice, casi el último párrafo, ¿no? Dice: las hostias tienen que ser consumadas, deseo que se consuman todas, venid a la mesa de mi banquete para ser repartidas entre vuestros hermanos, ¿no? No sé por qué, pero me da que hay una profundidad escondida en esta frase, ¿verdad? Quizás referida a esto que hemos comentado ya muchas veces sobre la entrega de la vida de la vida entera de cada uno, la entrega a la misión, ¿no? A la misión que nos quiera dar el Señor. Bueno, sí, ahora que has tocado este tema, aquí hay una cosa importantísima que aparece efectivamente ya casi hacia el final del mensaje, pero yo creo que sí hay que comentar porque esto es algo también esencial en la espiritualidad del cristiano, un tema además que se habló mucho en el Vaticano II, en los documentos del Vaticano II, y bueno, recuerdo un poco lo que dice, la parte del final dice: ofreceos a vosotros mismos como hostias puras, limpias, relucientes y gratas a los ojos de Dios, que Él os tomará y os consumará en sacrificio por vuestros hermanos junto con Cristo, único sacrificio agradable a sus ojos. Bueno, esto que está hablando, quiere decir que nosotros seamos también hostia viva, pues yo creo que a muchos probablemente le sonará, porque esto está en la doctrina de la Iglesia. Y no me resisto un poco hay un documento que es fundamental, que es el Lumen Gentium de Vaticano II, que es donde de alguna forma pues resume pues todo lo que es la espiritualidad y el mensaje de la Iglesia para el mundo moderno, ¿no? Y uno de los puntos, hay dos puntos que hablan de esto, ¿no? Uno que es en el punto 34, dice... habla en concreto de los laicos, ¿no? que sufren las pruebas, y dice: se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. Y luego hay otro punto también, por ejemplo, en el punto 10, que este todavía es más claro, y dice... habla de los bautizados, ¿no? Habla de todos, ¿no? Y dice: para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Por ello, los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando junto a Dios, dice: ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Con lo cual, vemos que aquí lo que nos venía en el mensaje en realidad está en los documentos de la Iglesia y está en el Evangelio. Esto en concreto pues viene es de San Pablo, de las epístolas de San Pablo, en concreto es de Romanos, ¿no? De Romanos 12, que también comienza así, ¿no? Dice: hermanos, os exhorto a ofrecer vuestros cuerpos como víctima, o sea, como hostia viva, santa, agradable a Dios, ¿no? Como vuestro culto espiritual. Esto que, son unas palabras así como muy bonitas, pero esto es muy sencillo de entender. Lo que hay detrás de esto es que lo que nos está diciendo es que nosotros nos podemos unir, o sea, toda nuestra vida a través de la Eucaristía se une totalmente a la redención de Cristo. Y nosotros, junto con el sacrificio de Cristo, podemos ofrecer también nuestro sacrificio de nuestra vida, con lo que dice ahí, con todos nuestros avatares diarios, ¿no? Nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, y que todo eso sube a Dios y se presenta ante Dios unido a Cristo, como ese sacrificio, ¿no? Llámalo sacrificio espiritual, no un sacrificio sangriento de sacrificar un animal como era antiguamente, sino según el nuevo rito, y unido en la misa, ¿no? Pero que en la misa no solo es Cristo el que se ofrece, el que nos alcanza todos los bienes celestiales infinitos, sino que nosotros también, ¿no?, podemos unirnos a Él y ofrecer, y todo esto es agradable a Dios y permanece por toda la eternidad. Esto no es algo de los mensajes de aquí, sino es algo que es doctrina de la Iglesia profundísima, que viene ya de San Pablo, y que además en Vaticano II pues se le dio mucha fuerza
y se hizo una llamada muy grande, ¿no?, a todos los cristianos a que vivamos esto, ¿no?, a que lo hagamos vida con toda nuestra vida, y eso pues se hace presente en la Santa Misa. Cuando vamos a misa, ahí sabemos que en ese Calvario estamos nosotros también ofreciéndonos y uniéndonos al sacrificio de Jesús, ¿no? Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Yo ya no. Después de esto, si queréis podemos hacer la... Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño intermedio para meditar un poquito y continuamos ahora con la Eucaristía.
Verdadera devoción al corazón de Jesús. Iniciamos ya esta segunda parte y vamos a continuar pues enlazando con el mensaje que hemos visto en la primera parte, este mensaje eucarístico, donde Jesús nos decía: defended la Eucaristía, ¿no? de todos los abusos, de todos los ataques que está habiendo, que es un ataque, como decíamos antes, al mismo Dios. O sea, cuando se ataca la Eucaristía, se menosprecia, pues está menospreciando al mismo Dios, ¿no? Y sí es cierto que si contemplamos un poco por la historia de la Iglesia, en estos últimos, pues no sé, 50 años, en este último medio siglo, sí que ha habido un proceso muy fuerte pues de degradación, ¿no? en la práctica eucarística, ¿no? Ha ido disminuyendo la devoción y han ido aumentando también pues los abusos, los sacrilegios y la frialdad también alrededor de la Eucaristía, ¿no? Este es un dato pues que es objetivo, que es cierto y que también pues refleja un poco pues la situación grave, ¿no? en la que nos encontramos, ¿no? Tanto en la sociedad como también en la propia Iglesia, ¿no? La Eucaristía es, bueno, podríamos hablar horas y horas, ¿no? Porque realmente la Eucaristía es el corazón de la Iglesia, ¿no? En uno de los documentos, ¿no? que hablan sobre esto de la Iglesia, se dice que la Eucaristía realmente hace la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia permanece unida y es Iglesia pues gracias a la Eucaristía, que mantiene la unidad. De hecho, se ve muy bien que cuando se quita la Eucaristía, automáticamente se origina la fragmentación, la división, como pasa un poco pues con nuestros hermanos protestantes, que al perder la Eucaristía se han ido fragmentando, ¿no? en miles de sectas y de pequeñas iglesias, ¿no? Entonces, bueno, pues centrando tal vez, yo sí me gustaría comentar en esto que decíamos, ¿no? de cómo hay que vivir y practicar la piedad con la Eucaristía, ¿no? Y hay cosas pues que yo creo que por práctica, mal uso, también por mala enseñanza incluso de los pastores y los sacerdotes o por misión también de los sacerdotes, pues han ido degenerando y a veces se han convertido ya en abusos eucarísticos consentidos, ¿no? O muy extendidos, ¿no? Yo empezaría, podemos ir comentando así distintos aspectos, ¿no? que es importante también recordarlo, ¿no? Y que quede claro, ¿no? El primero tal vez, pues el principal requisito para comulgar pues es el estar en estado de gracia, o sea que eso es algo que es obligatorio, nadie se puede omitir este cumplimiento, ¿no? O sea, no se puede comulgar en pecado mortal, es un sacrilegio realmente, ¿no? Y incluso agrava la situación de la persona, como dice San Pablo, dice: el que come y bebe la Eucaristía, ¿no? Pues en estado de pecado, pues come y bebe su propia condenación, o sea, lo dice así de fuerte, ¿no? Y así de claro para que no haya dudas, ¿no? Pero bueno, una vez visto esto, pues luego sí hay muchos aspectos que sí hay que cuidar, ¿no? Yo creo que aquí diría hay dos grandes temas, ¿no? Uno es todo lo que es lo exterior, ¿no? Cómo hay que comulgar y recibir al Señor, ¿no? Desde el punto de vista exterior, ¿no? Y aquí pues sí hay muchos temas, ¿no? Y se echa en falta, ¿no? Por ejemplo, pues para comulgar, pues una cosa que pide la Iglesia es que haya un acto de adoración. O sea, que uno cuando va a recibir al Señor, en este momento hay tres formas, ¿no? Donde el fiel pues puede elegir, ¿no? Puede elegir comulgar de rodillas y en la boca, o bien de pie y en la boca, o bien de pie y en la mano. Pero en todos los casos, pues se exige que haya un acto de adoración, ¿no? Que el que va a comulgar de pie, pues que haya algún signo de adoración porque está recibiendo al Señor, ¿no? Esto, pues yo creo que se omite muchísimo. O sea, si uno ve las filas, pues en realidad parece que están repartiendo, pues y se ve mucho sobre todo los niños, ¿no? Y yo me fijo y se ve cómo se ha ido perdiendo las personas mayores tal vez por la historia y porque en otros momentos pues se recibía de otra forma, ¿no? Con más piedad, pues guardan, pero los niños sí se ve una actitud prácticamente de bueno, me van a repartir un caramelo y entonces me pongo la fila para que me den el caramelo. No hay una actitud de adoración, ¿no? Decir, voy a recibir al Señor, ¿no? Y eso se ve, pues eso, en los gestos, en las posturas, ¿no?
Y esto es muy importante, porque claro, al final hay detalles como a mí me han contado muchos sacerdotes, por ejemplo, cuando se recibe la mano, pues el tema de que hay que llevar la mano limpia, es obligatorio llevar la mano limpia, no se puede recibir al Señor con una mano sucia. Dicen, a mí me cuentan sacerdotes que a veces han tenido que rechazar el dar la comunión en la mano porque la persona venía con la mano toda sucia, ¿no? Y esto pues claro, tampoco es permisible, ¿no? Y luego hay otro aspecto que es sobre todo el interior, que también es muy importante. O sea, el exterior hay que cuidarlo, pero también el interior, que es el cómo va uno en su estado interior. No puede uno distraído totalmente pensando en sus cosas. Alguna vez se puede uno distraer, pero realmente uno tiene que ir en oración interior, porque es el momento importante, casi el más, después de la consagración, el segundo momento más importante en la misa es la comunión, ¿no? Cuando voy a recibir dentro de mí a Dios, entonces hay que ir en una actitud pues de oración interior, sabiendo a quién vamos a recibir, con una acción de gracias luego posterior, ¿no? Y todo esto pues hay que cuidarlo y hay que hacerlo vida con las dificultades que puede haber, efectivamente distracciones, pero tiene que ser como un hábito en nosotros, ¿no? Siempre que cada comunión nuestra pues sea un auténtico clima espiritual, ¿no? Y que lo vivamos en plena oración y recogidos, y eso se nota mucho exteriormente, o sea, se nota perfectamente, incluso se puede notar en un sacerdote cuando celebra misa, o las personas cuando van. No se trata de fijarse cada uno cómo va, pero se percibe, y de hecho da muy buen ejemplo cuando alguien pues de una forma realmente piadosa que lo está viviendo interiormente, pues te eleva al espíritu. Tú ves a alguien así e inmediatamente te centras, dices, atención, que voy a comulgar, que es todo lo contrario de cuando va todo el mundo pues hablando, ¿no? Incluso en la fila para recibir al Señor iban hablando y luego van distraídos, mirando a todos los lados, pues eso también te distrae a ti y te hace que pierdas también fervor, ¿no? Habría que pensar que recibir la Eucaristía es el acto más importante que cumplimos como fieles católicos, ¿no? Quizás a mí me ayuda mucho pensar en estas frases que no sé quién dijo, la verdad no sé quién las dijo, pero que me ayuda mucho a centrarme cuando voy a ir a la Eucaristía, ¿no? Y es vivir la Eucaristía como si fuera la primera Eucaristía que has tomado en tu vida, como si fuera la primera comunión, como si fuese en realidad la última que vas a tomar, como si en realidad fuese la única vez que vas a comulgar en tu vida, ¿no? Una sola comunión valdría para hacer santo a cualquiera si la viviéramos con la suficiente devoción, ¿no? Y efectivamente pues se ve hoy en día clarísimamente en las iglesias esta degeneración del mundo, porque se traduce en esta indiferencia cada vez que vamos a comulgar, ¿no? Y nos pasa a todos. A mí me ha pasado alguna vez pues que no te das cuenta, ¿no? Estás yendo a comulgar y te estás fijando en alguien o pues deberíamos caer siempre en la cuenta, ¿no? Después quizás remarcar el tema del ayuno eucarístico también, ¿no? Pues que antiguamente no se podía comer en todo el día, no sé si incluso en días anteriores, ¿no? No se podía tomar nada de alimento en todo el día. Hoy en día esto no es un requisito imprescindible, pero sí, hombre, hay que guardar el debido ayuno que nos pide la Iglesia, un ayuno de 1 hora anteriormente a la comunión, ¿no? Después se nota mucho, pues en los que hemos dado catequesis, hemos tenido la suerte de dar catequesis a niños, pues se nota mucho, ¿no? Esta indiferencia incluso en los niños, ¿no? Porque claro, cuando lo ven en los padres, pues al final se termina traduciendo en los niños, ¿no? Y hacer también un llamamiento a un tema que no debemos desdeñar, porque es importante y nos lo recuerdan todos los sacerdotes. Hoy en día, que es tan común darle tan poca importancia al momento de la comunión, pues hay que solicitar no solamente a los sacerdotes, sino a todo el mundo, que si se comulga en la mano, se comulgue delante del sacerdote, porque es una lástima tener que decir, pero esto es así, hay muchos robos de Eucaristías, de hostias consagradas, pues que se venden. Hay incluso un mercado, ¿no? Dentro de los grupos satánicos, pues se cotizan muy altamente estas hostias consagradas, ¿no? Así que hay que estar ojo a visor, hay que estar atento a que nadie se pueda llevar una hostia consagrada para estos menesteres, ¿no?
Y quizás, a lo mejor hoy estoy siendo muy de la web, ¿no? José Antonio, si me dejas hacer publicidad de otra web que he visto, no es normal encontrar webs que se refieran en internet a la Eucaristía, y he encontrado una, me ha gustado mucho, que pues que comparto con los oyentes para que la puedan echar un vistazo si les interesa. Es muy fácil, es DVD, es un DVD que han editado sobre la Eucaristía, creo que 2 incluso, dvd-eucaristía.com me parece que era, que es muy bonita. Muy bien. Marisa, no sé si nos quieres añadir así más. Pues yo, ya lo habéis dicho casi todo, ¿no? Pero por añadir algo más, la importancia de la acción de gracias, ¿no? Que muchas veces pues le dedicamos poco tiempo, a una vez que ya tenemos a Jesús dentro, pues hablar con Él, ¿no? Que es el momento más íntimo del día que tenemos para estar con Jesús, y debemos aprovecharlo, ¿no? Entonces, de cuidar la acción de gracias, de no terminar de comulgar y empezar a hablar con el de al lado, con el no sé qué, ahora me voy para allá, sino dedicarle tiempo a Dios, que lo tienes contigo. Sí, además, una gran fuente de gracias, eso lo han dicho los santos, ¿no? Que el momento donde uno recibe mayores gracias es en esa acción de gracias, precisamente, que es cuando el Señor está contigo. Y eso me recuerda una anécdota que comento muy rápidamente. No recuerdo tampoco, era un santo en París, pero en una misa, pues hace ya tiempo, era el siglo XIX, pues alguien comulgó y salió a toda velocidad, ¿no? Entonces, ni corto ni precioso, el hombre estaba oficiando misa, mandó a sus 2 acólitos con unas velitas para que acompañaran a la persona. Según salía por las escaleras, se encontró con los 2 acólitos que iban acompañándole, llevando las 2 velitas, que quería significar que dentro de su cuerpo llevaba a Dios, ¿no? Y entonces había que darle el debido respeto y le ponían las 2 velitas. Muy bueno. Pero bueno, son cosas gráficas que explican muy bien lo que realmente hay detrás, ¿no? De todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar ya con nuestro último mensaje. Es un mensaje también de Jesús, del 27 de abril del 2001. Dice Jesús: yo no os dejo solos, no os dejo solos. En este tiempo, época oscura donde la haya, me prodigo en mis dones para mi iglesia, depositados como siempre en los más pobres y humildes del mundo. Benditos aquellos que lo sepan recibir. Pobre Grey, en este tiempo yo envío mi espíritu más que nunca. Benditos aquellos que lo recibís y me prodigo en mis dones. La comunidad que recibe el abrazo de mi espíritu experimentará en ella un resurgir de vocaciones y llamadas a una santidad más plena, más hermosa y verdadera. Déjese llevar. Yo prometo en mi entrañable misericordia ríos de dicha sin fin para esa comunidad si se deja acoger, si se abre y acoge ella misma al Espíritu para sus hermanos. En la entrañable misericordia de vuestro Dios os visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que beben en tinieblas y en sombra de muerte. Yo no os he dejado solos, tenéis al Paráclito, invocadle, llamadle y acogedle en vuestra vida. Tornará la dicha en gozo, la alegría en plenitud para mi reino nuevo. Nuevos amores, nuevo amor, amor renovado, grande, exultante, pleno de gozo, inundado de dicha sin término, dicha sin fin. Reino nuevo del amor nuevo, nuevo milenio en el que estamos, milenio de amor. Acercaos entonces a la purificación. Para entrar en él se atraviesa el cancel del crisol, donde se funden vuestras buenas obras y son talladas por el artesano realizando las obras para adornar su trono. Venid, venid con gozo. No se puede pertenecer a su Señor y no ser probado. Tenéis que ser fundidos. Vuestras obras no tienen aún la forma definitiva. Les será dada por Dios, por el Espíritu de Dios al final de los días. Venid, se acercan los días, asistid con gozo a la purificación de la tierra. Probaos vosotros también, entrenaos para los días, estad preparados. No se acerca un atleta a la competición sin haberse entrenado antes. Entrenaos en estos días de aparente calma, porque se está fraguando por dentro el desastre, y ya está a las puertas y llama. Cuando yo se encuentre preparados, rebañito fiel, lo enviaré sobre la pagana humanidad, y mis santos serán probados a fuego como oro en el crisol. Seréis probados por vuestros propios hermanos, que os perseguirán para intentaros dar muerte. Pero vosotros antes ya os habréis hecho fuertes en mi corazón, con las obras del amor, repletas vuestras manos, las manos de mis santos rebosantes de las obras del amor.
Presentaos así ante mí y ante vuestros enemigos, y yo os haré vencedores de la muerte, vencedores en la batalla. Oh hijos, mirad que yo os advierto, mirad que me encuentro advirtiendo a mi grey, a mi pequeño rebaño en todos los confines del orbe, de aquí a allí. En una y otra parte yo suscito profetas, nuevos profetas de salvación, para que me lleven a mi grey a través de las cañadas oscuras, de la podredumbre universal, y puedan llegar a buen puerto iluminados con mi luz. Escuchadles, portan el mensaje de Dios. Yo os digo que nadie que no les escuche se salvará, ninguno de los que les escuchen se perderá. Bueno, pues este último mensaje está muy lleno de esperanza y de gozo, ¿no? Que bueno, pues nos da, yo creo que está lleno de fuerza, ¿no? Y de alegría, ¿no? Tiene un tono así como muy triunfal también, por otro lado. Y también es distinto, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, habla del Espíritu Santo, ¿no? Con mucha fuerza, que también es el gran olvidado, como pasa siempre, yo creo, en el catolicismo. Tal vez el Espíritu Santo pues se ha quedado ahí un poco perdido, ¿no? Entre el Padre y el Hijo, y es muy importante también, ¿no? El trato con el Espíritu Santo. Y aquí nos recuerda también Jesús, nos dice: no os he dejado solos. O sea, el Espíritu Santo tiene ese papel fundamental en nuestra santificación, porque es Él el que está continuamente en nuestro interior, moviendo nuestro interior, santificándonos, guiándonos, conduciéndonos y transformándonos por dentro, ¿no? Y nos recuerda que Él está ahí, pero que hay que pedirlo. O sea, tenemos que pedirlo continuamente, hay que invocarlo, ¿no? Para que Él pueda venir y lo pueda renovar todo, llenarnos de alegría, llenarnos de gozo, ¿no? Como nos va diciendo aquí Jesús en estas palabras pues tan bonitas y tan llenas de esperanza, ¿no? Sí, yo me he fijado fundamentalmente en este tema del Espíritu Santo, no sé si decirlo así, si es irreverente decirlo así, pero me parece un gran desconocido. Quien más o quien menos, pues desde luego tenemos presente a Dios Hijo, quizás un poco menos a Dios Padre, pero desde luego el gran desconocido es Dios Espíritu Santo, el Paráclito, ¿no? Y para caer en la cuenta es muy bueno pues recitar las muchas oraciones que tiene la Iglesia al Espíritu Santo, tan bonitas, ¿no? Hay muchísimas oraciones al Espíritu Santo, y yo voy a recordar pues nada, un par de ellas o tres porque me encantan, ¿no? Hay una que es muy bonita, dice: ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu esposa amadísima, ¿no? Qué bonito, porque el Espíritu Santo es el esposo y María es la esposa, ¿no? Y no se puede resistir una llamada de María, el Espíritu Santo. Y es muy bueno invocar al Espíritu Santo siempre que vayamos a hacer pues esto que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Hablar de Dios, para que sea Él el que hable a través nuestro. Después hay una oración preciosa, ¿no? Cantada, que animo a nuestros oyentes a que utilicen cada vez que vayan a rezar, que lo hacemos en nuestra familia, en mi familia, Marisa y yo lo hacemos mucho. Ella más que yo, he de confesar, no me la conozco todavía absolutamente de memoria porque es complicada, pero es preciosa, ¿no? Que es el Veni Creator. Es muy fácil acceder al Veni Creator en internet, ¿no? Yo les aconsejo a todos nuestros oyentes que se bajen esa oración y que se la pongan, la escuchen y la aprendan en latín, que es la bonita, ¿no? Y bueno, y tantas, ¿no? Sí, hay otro aspecto también que me ha parecido súper interesante, que tal vez no vamos a tener tiempo para tocarlo en profundidad. Cuando va hablando un poquito de todo lo que es el reino del nuevo milenio, ¿no? El reino del milenio de amor y todo esto, que lo vamos a ir tratando en sucesivos programas, porque además hay muchos mensajes, ¿no? Acerca de esto. Pero yo quería fijarme, él habla, aquí hay una nota además, cuando hay un momento que dice: acercaos entonces a la purificación. Para entrar en él, en este reino nuevo, se atraviesa el cancel del crisol, donde se funden vuestras buenas obras y son talladas por el artesano, realizando las obras para adornar su trono. Y la nota pues explica un poco, dice: somos trabajados y tallados a fuego, dándonos la forma bella, concreta que él desea, cada uno para una función dentro de su palacio, adornar y embellecer su casa. Y esto pues tiene relación también con otro aspecto que también es muy
de la espiritualidad cristiana, y es que cada uno de nosotros, primero, hemos sido creados por amor, cada alma es absolutamente personal, no hay dos almas ni dos personas iguales, Dios no crea fotocopias, y además cada persona y cada alma tiene una misión pensada solo para ella, que solo ella puede cumplir, y hay una belleza precisamente en ese alma, que es esa poder llegar a ese fin en el que Dios ha pensado, ¿no? Dios la ha creado y luego ha pensado un plan, un camino y un fin, ¿no? Un fin hacia el que tiene que llegar, y ahí hay una belleza. Y aquí hay una cosa mucho más bonita todavía, y es que en esa eternidad, ¿no? Y en esa felicidad eterna, pues de alguna forma cada uno tendrá una belleza especial, distinta, y como dice aquí, pues que adorna, ¿no? O sea, que ese, llamémosle palacio así, un poco hablando así en términos de simulación, ese palacio, esa eternidad donde está Dios, pues está adornada con almas, cada una distinta, y que su belleza es pues ese plan de amor que se ha ido realizando y que se ha ido construyendo. Y esta es una idea pues muy bonita, ¿no? Que debería de darnos también un estímulo muy grande, el pensar todas estas cosas, ¿no? Son cosas de una belleza muy grande que estimula mucho, es decir, nosotros podemos estar sumidos en un momento difícil, en un momento de sacrificio, pero tenemos que pensar también con esa visión sobrenatural como lo ve Dios, ¿no? Y que muchas veces cuanto peor estamos humanamente, ¿no? Pues a lo mejor estamos embelleciendo tremendamente nuestra alma. Tenemos que pensar en esa visión sobrenatural, ¿no? De esa belleza y cómo nos ve Dios a través de esos ojos sobrenaturales, y que eso pues nos estimule también, ¿no? Aunque haya momentos pues que sean más difíciles y más duros, ¿no? Para poder llegar a lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Y luego, pues tal vez una frase muy bonita que también a mí me ha gustado mucho, está relacionada con el amor, que dice: preparémonos para la batalla, esta batalla, ¿no? del reino nuevo, ¿no? Relacionada con la parusía también. Y dice: para que seamos fuertes, dice, y sois fuertes con las obras del amor. Y dice: seréis fuertes ante Dios y también ante el enemigo. O sea, que al enemigo, el combate con el enemigo, pues es eso, son el amor. Es como se combate al mal, se le combate con el bien, con el amor, ¿no? Y seremos fuertes si somos capaces pues de hacer esas obras de amor en gran cantidad, y eso es lo que puede derrotar al enemigo, ¿no? Muchas veces yo creo que tal vez en nuestra sociedad la mayor desesperanza es esta, ¿no? Es esa sensación de que el mal pues crece, ¿no? y se expande por todos los sitios, y muchas veces esa tentación, ¿no? De ira, ¿no? De odio, ¿no? De combatir el mal con más mal, o sea, con odio y con violencia, ¿no? Y eso es algo que el cristiano tiene que resistir, porque el cristiano, las armas del cristiano son otras muy distintas, son realmente las del amor, que requiere mucha más fortaleza, efectivamente, hay que ser mucho más valiente, mucho más hombre, mucho más, como dice aquí, pero así es como se vence, ¿no? Y tenemos la ayuda del corazón de Jesús, que en Él pues lo podemos conseguir todo, ¿no? Y además nos lo dice, yo os haré vencedores de la muerte, vencedores en la batalla. Así que bueno, pues ya no nos va a quedar más tiempo, vas a continuar en siguientes programas pues tocando un poco todo esto, que es un tema también muy interesante y muy de actualidad. Y vamos a terminar también pues recordando dónde conseguir este libro maravilloso que nunca terminamos de explorar, que está tan lleno de sorpresas y de tesoros, ¿no? Pues la dirección de correo electrónico donde podéis conseguir el libro es vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, y el número de teléfono es el 5559-0547, 5559-0547. Para escribirnos comentarios del libro o cualquier cosa que te surja la duda, puedes escribir a verdaderadevoción@gmail.com, verdaderadevoción@gmail.com. Muy bien, pues ya nos despedimos y hasta la siguiente semana. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo,
sale al encuentro para ti. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.